¿Por qué Estados Unidos aún no invade México? Aquí en Macro y Micro te lo explico. Bienvenidos, bienvenidas a Macro y Micro, su videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar. En esta ocasión toca hablar sobre este tema tan relevante que es la posible intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano. Esto luego de que el pasado 3 de enero, como sabemos, el presidente Nicolás Maduro fuera secuestrado y extraído de manera ilegal de Venezuela para ser juzgado en Estados Unidos. Esto luego de una escalada que duró más de un año entre el gobierno de tensiones entre el gobierno norteamericano y el venezolano, cuando en 2024 se acusa al presidente Nicolás Maduro de supuestamente liderar una organización conocida como el Cártel de los Soles. Sin embargo, días después de la captura, supimos que el Departamento de Justicia norteamericano reconoce que no puede sostener la existencia de algo así como una organización formal conocida como el Cártel de los Soles. Esto no quiere decir que vayan a liberar a Nicolás Maduro. De hecho, lo acusan de haber fomentado una estructura corrupta y una cultura de la corrupción en las cúpulas venezolanas, ¿no? Regresando al tema mexicano, pues es imposible no preocuparnos cuando vemos cómo el gobierno norteamericano primero escala en su presión, escala en su acción intervencionista con el pretexto de las drogas y además también interviene incluso en contra de territorios antes considerados como socios, aliados, cercanos del gobierno norteamericano, como es el caso de Dinamarca, amenazando la apropiación de Groenlandia, ¿no? Finalmente vemos que sí existe una amenaza que es presente, es latente de un intervencionismo pues bastante implacable y bastante pues impredecible en el caso de Donald Trump, ¿no? Además, pues como sabemos, Donald Trump no es el único interesado en intervenir en tierras mexicanas. Además, también están gente como Marco Rubio o Stephen Miller, uno de los principales asesores del Pentágono. Según una nota del Washington Post de finales del año pasado, pues este sujeto, que es un sionista conocido y uno de los principales pensadores, uno de los principales ideólogos de las políticas antimigrantes, pues según el Washington Post, este sujeto estaba interesado en que el gobierno norteamericano interviniera en tierras mexicanas. Finalmente, fue la colaboración, según el Washington Post, fue la colaboración entre el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y el gobierno de Donald Trump la que permite atrasar o desviar esta supuesta intervención en tierras mexicanas hacia Venezuela, ¿no? Sin embargo, pues la amenaza está ahí latente, ¿no? El propio Donald Trump horas después de la captura de Nicolás Maduro, volvió a hablar de la posible intervención en México, diciendo que algo habría que hacer con México, ¿no? Además de que también días después se dio a conocer esta entrevista de Fox News en donde vuelve a decir, en donde vuelve a hablar sobre la posibilidad de intervenir en México, ya que según él, Claudia Sheinbaum está atemorizada de los cárteles, ¿no? Pero bueno, entonces existen ahí varias vías, pero pensaba en esta opción: si el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo logra detener esta posible intervención a través de la colaboración, hay que preguntarnos qué está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para precisamente justificar el atraso o justificar que esta intervención no ocurra, ¿no? Desde el punto de vista, por supuesto, de las autoridades supremacistas norteamericanas. Yo pienso que uno de los principales puntos es la colaboración constante, este intercambio entre los círculos de alto poder en el ámbito de la seguridad nacional, tanto en México como en Estados Unidos, pues es algo significativo. En abril del año pasado se dio a conocer que Omar García Harfuch había hecho una gira de inteligencia en Estados Unidos, reuniéndose con gente del gabinete de seguridad de aquel país, ¿no? Particularmente se reunió con gente del FBI y con directivos del Departamento de Justicia, ¿no? Con la intención de incrementar esta colaboración en el intercambio de información en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado, ¿no? Entonces está ese punto en el cual Omar García Harfuch ha sido bastante clave. Yo pienso en que hay que reconocer que el aprendizaje a gente como García Luna, sé que lo que voy a decir quizás es algo controversial, pero al final ahí se ve, ¿no? O sea, García Luna logró mantener contentas a las autoridades norteamericanas, a pesar de que participara él directamente con gente como el Cártel de Sinaloa, a pesar de que seguramente el gobierno norteamericano lo sabía. A pesar de ello, García Luna logra
tener contentos a las autoridades norteamericanas hasta que años después lo acusan finalmente de crimen organizado. Por supuesto, este paralelismo es una exageración en función de que no creo que exista esa misma estructura criminal detrás de Omar García Harfuch. Sin embargo, sí existe esa capacidad de negociación diplomática basada en estos operativos, en esta espectacularidad de la operación, de la política criminal en nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que si podemos ver algo en lo cual García Harfuch es realmente un miembro de la escuela de García Luna, es en esta capacidad de convencimiento que tiene con las autoridades norteamericanas, ¿no? Y bueno, finalmente también existen otros mecanismos de colaboración, ¿no? Pienso en esta sanción que se le hizo al círculo financiero de los Chapitos, también en abril del año pasado, cuando se congelaron una gran parte de las cuentas que supuestamente estaban ligadas al lavado de dinero de los Chapitos, ¿no? En ese entonces, pues a pesar de que esta sanción fue impuesta por el Departamento de la Tesorería norteamericano, se supo también que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo había cooperado con el gobierno norteamericano con la función de otorgar información clave para el congelamiento de estas cuentas, ¿no? Sin embargo, o sea, esto es importante porque pues se centra sobre todo en este aspecto financiero que va más allá de este aspecto operativo de ir en contra de los cárteles, de los capos específicos, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que no se haya también continuado con la estrategia Kingpin y la captura de criminales. De hecho, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo nuevamente es reconocido también por el número de extradiciones que ha permitido con el gobierno norteamericano, ¿no? Se habla de al menos entre 55 y 60 presuntos líderes criminales hasta ahora, de los cuales pues un gran número fue extraditado o extraído el año pasado por allá de agosto, ¿no? De hecho fue bastante controversial porque se dice que se hizo bastante express, sin un mecanismo completamente transparente. Después el gobierno desmintió esta versión. Sin embargo, pues ahí también se habló de una gran cantidad de presuntos líderes criminales, incluyendo a Servando Gómez Latuta, este líder criminal de la familia michoacana primero y de los caballeros templarios después, ¿no? Entonces, ahí está también una de las cosas que el gobierno mexicano ha hecho en esta colaboración que ha permitido la no intervención norteamericana, que es el envío de personajes clave dentro de las tramas criminales a nivel local, ¿no? Y bueno, entonces esta práctica de colaborar con el gobierno norteamericano pues también se acompaña de otros aspectos a nivel territorial, como es el caso de la lucha contra la extorsión que lleva a cabo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, con la batuta, por supuesto, de Omar García Harfuch en el Estado de México, en Michoacán, que al fin y al cabo, a pesar de que no ha rendido los resultados necesarios para disminuir la violencia a cero, pues sí ha sido considerable, ¿no? De hecho, recientemente se ha hablado de un 40% de reducción de los homicidios, al menos en el Estado de México. Entonces, ahí hay varios aspectos que también debemos ponerle atención. Pero vaya, o sea, también hay que reconocer que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mientras lleva a cabo esa colaboración en materia de crimen organizado, pues también ha logrado mantener dos posturas, ¿no? Frente, por ejemplo, a la política migratoria de Estados Unidos, la política intolerante de Donald Trump, pues se mantiene en constante tensión, pero recordando que es una forma indigna de tratar a los seres humanos como los migrantes en aquel país, ¿no? Y también su política exterior frente a este conflicto que existe, por ejemplo, en torno a Cuba, precisamente, ¿no? El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se sabe ha enviado barriles de petróleo a Cuba como respuesta ante las amenazas de no enviar este petróleo venezolano que estaba recibiendo previamente. Y es en esa política se ha mantenido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en esa postura de oponerse a este intervencionismo norteamericano, igual que se ha opuesto también al secuestro y a la extracción ilegal del presidente Nicolás Maduro. Entonces, esta cooperación en materia de crimen organizado y de combate al narcotráfico permite al mismo tiempo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo pueda mantener sus posturas mucho más tolerantes y mucho más abiertas en otras materias como es la migratoria, ¿no? Y también en el aspecto de continuar con las mismas políticas
clave del gobierno de la Cuarta Transformación. Como sabemos, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha sostenido sobre todo en políticas de carácter social y redistributivas, ¿no? Y entonces, pues ante esta ultraderecha ascendente que representa Donald Trump y su séquito más cercano, pues el gobierno de la Cuarta Transformación resulta una resistencia frente a esta tendencia de la ultraderecha, lo mismo que el gobierno de Lula da Silva en Brasil y lo mismo que el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Entonces, pues también eso permite pues la existencia de un gobierno que no se alinea con las políticas intolerantes, racistas, supremacistas, neoliberales del gobierno de Donald Trump. Entonces, me parece que existe ahí otra ventaja. Entonces, precisamente, yo creería que existe una tendencia al equilibrio por parte del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para permitir, por un lado, sí cooperar con Estados Unidos para mantener a estas autoridades, a este Departamento de Estado, pues relativamente contento, y por el otro lado, continuar con sus posturas más abiertas y más progresistas en materia de migración y en materia de redistribución. Esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar. Espero que estén teniendo una excelente tarde. Nos vemos en la siguiente entrega.